Bueno, aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿no? La primera es que hablamos de la vigencia 2024 y la vigencia 2024 es un presupuesto ya aprobado por el Congreso de la República en la Ley de Presupuesto General del 2024. Con la aprobación de esa ley, el Ministerio de Hacienda hace unos giros en el plan anualizado de caja, unos giros con una periodicidad y por circunstancias de reorganización de los giros, de reprogramación de los giros, el Ministerio de Hacienda ha retrasado 400.000 millones de pesos. Intuyo que porque ha priorizado los giros de la emergencia u otra circunstancia u otra razón, pero esa reprogramación no quiere decir que no estén los recursos, que no estén los 400.000 millones, como se ha dicho de manera desinformante en las redes sociales. Mucho menos que haya una pretensión de marchitar el ICETEX, lo cual me parece descabellado. Como estos recursos ya han sido aprobados por ley, pues le corresponde al Ministerio de Hacienda hacer los giros, reprogramar esos giros al ICETEX. Ahora, otra cosa es el presupuesto de la vigencia 2025, que por supuesto tiene usted la razón, se solicitan desde el Ministerio de Educación Nacional, pero vuelve y juega. Todo presupuesto es aprobado por el Congreso de la República. Ustedes saben muy bien que el Congreso de la República no aprobó la ley de presupuesto 2025, lo cual obliga al gobierno a sacarlo por decreto y a no discutir con el mismo Congreso de la República cuál deben ser las adiciones o movimientos presupuestales. No conocemos tampoco proposiciones de ningún congresista de la oposición que haya presentado para aumentar los recursos presupuestales del ICETEX. Entonces el ICETEX hace una solicitud y en el Congreso de la República ni se discute ni se aprueba, y ese es el vilo de los recursos de la vigencia 2025. ¿Qué le decimos a los estudiantes? Que este ha sido el gobierno que más ha aumentado el presupuesto, la base presupuestal de las universidades públicas, como ningún otro, como ningún otro. 1,3 billones de pesos en el 2023, 1,6 billones de pesos en el 2024 y más de 2,2 billones de pesos en el 2025 es el aumento de la base presupuestal a la universidad, a la educación superior en el gobierno del cambio. Ningún otro gobierno ha hecho un salto presupuestal tan grande ni ha aumentado la cobertura en la forma en la que lo ha hecho este gobierno. Ese es el mensaje principal para las y los estudiantes, que este gobierno quiere, además, llevamos una cobertura del 96% de gratuidad en la universidad pública colombiana, con giros presupuestales también inéditos. Entonces ese es el mensaje principal para los estudiantes, porque nosotros lo dijimos en campaña y lo estamos cumpliendo. A nosotros no nos interesa que las personas que tienen el anhelo de entrar a una universidad a cumplir sus sueños de educación tengan que sacrificar y empeñar su vida y las de sus familias. Las víctimas del ICETEX han incluso, muchos de ellas, llegado a encontrar en el suicidio la única salida por el acoso del sistema financiero por tasas de interés abusivas. Ese es el mensaje principal. Ha habido dinero y, como lo acabo de decir, como en ningún otro gobierno, el aumento ha sido significativo, ha sido exponencial, y no solamente para esta vigencia, sino para la vigencia 2025 está completamente garantizado. Ahora, si usted se refiere al ICETEX, que no es el recurso para garantizar el derecho, sino es el recurso para garantizar unos créditos y unos créditos que se tasan a unas tasas que hay que entrar a revisar porque no se conduelen con la situación de las familias colombianas. Pues lo que hay que decir es que los 400.000 millones que el Ministerio de Hacienda aún no ha girado por la reprogramación de los giros, pues deberá ser girado porque la ley de presupuesto así lo indica, y que el recorte presupuestal para la vigencia 2025 pues es algo que en el Congreso de la República se debe discutir a propósito de la ley de financiamiento, que invitamos a las congresistas del Partido Verde que tuvieron la dirección del ICETEX durante un buen tiempo y no hicieron grandes cambios allí, que por favor nos ayuden a discutir la ley de financiamiento para que existan los recursos para que así sea. Pero estamos hablando de una financiación de casi 900.000 millones de pesos para el próximo año, de créditos de estudiantes que estudian en universidades privadas. ¿Qué va a pasar con esos estudiantes si quieren estudiar el próximo año y no pueden porque la acreditación está suspendida porque no hay capacidad de dinero? Vuelvo y juega, o sea, lo que usted refiere es presupuesto 2025. El ICETEX hace una solicitud de recursos para la vigencia 2025. Se programa el presupuesto general de la Nación
que se lleva como proyecto de ley al Congreso de la República y se aprueba un monto que se tiene que distribuir entre todas las entidades. Nosotros también pedimos muchísimo más para las universidades públicas. Todas las entidades piden unos recursos, pero lo que se lleva al Congreso de la República y lo que se apruebe allí o se apruebe por decreto se tiene que volver a distribuir. Eso le pasa al ICETEX y a todas las entidades del presupuesto general de la Nación. Entonces, aquí hay que volver a tirar la pelota y a decir, si el Congreso de la República aprueba la ley de financiamiento para lograr un presupuesto general de la Nación más balanceado, no solamente el ICETEX, porque el ICETEX, insisto, es una entidad financiera vinculada al Ministerio de Hacienda, es decir, es un banco que presta, pero no solamente a esa entidad, sino a las universidades públicas que tienen otra naturaleza, garantizan el derecho de forma gratuita, y fíjese usted que será mejor para cualquier estudiante pobre o de clase media, pues tendrá mayores recursos. Pero aún, si el Congreso de la República insiste en no discutir ni la ley de financiamiento ni el presupuesto general de la Nación, nuestra principal labor será garantizar los recursos de la educación superior. ¿Ministro, reforma al ICETEX o no? ¿Perdón? ¿Reforma al ICETEX? Sí, pero la reforma al ICETEX tiene que ir al Congreso de la República. Es que fíjese que nosotros ganamos el gobierno, pero no el poder. Y será voluntad del Congreso de la República aprobar una ley que para nosotros debe ser retomar el origen del ICETEX. Hoy una senadora decía, el ICETEX que desde el 50 y ahora lo estamos marchitando ni mucho menos. Pero si la senadora lee la historia del ICETEX, entenderá que nació como una entidad para garantizar el estudio de los colombianos en el exterior, y queremos que esa vuelva a ser la naturaleza, no la de un banco abusivo que altera la tranquilidad de las familias más humildes de Colombia. ¿Cuándo se pasaría al Congreso esa propuesta de reforma al ICETEX? ¿Perdón? ¿Cuándo se pasaría al Congreso esa propuesta de reforma? La queremos construir con las víctimas del ICETEX, pero la reforma al ICETEX tiene que ir al Congreso de la República. Es que fíjese que nosotros ganamos el gobierno, pero no el poder. Y será voluntad del Congreso de la República aprobar una ley que para nosotros debe ser retomar el origen del ICETEX. Hoy una senadora decía, el ICETEX que desde el 50 y ahora lo estamos marchitando ni mucho menos. Pero si la senadora lee la historia del ICETEX, entenderá que nació como una entidad para garantizar el estudio de los colombianos en el exterior, y queremos que esa vuelva a ser la naturaleza, no la de un banco abusivo que altera la tranquilidad de las familias más humildes de Colombia. ¿Cuándo se pasaría al Congreso esa propuesta de reforma al ICETEX? ¿Perdón? ¿Cuándo se pasaría al Congreso esa propuesta de reforma? La queremos construir con las víctimas del ICETEX para el primer semestre del próximo año, ya estamos cerrando 2024, podamos radicarla en el Congreso de la Ministro, República. una pregunta, ¿quién es el que le pasa esa solicitud al Ministerio de Hacienda? ¿El ICETEX directamente o ustedes encargados? Porque creo que los periodistas tenemos esa duda. ¿Quién es el que le pasa la solicitud del presupuesto para el próximo año? Pues vamos a clarificar las dudas, porque se me acusa de querer marchitar el ICETEX. Yo no puedo marchitar una entidad que está vinculada al Ministerio de Hacienda, que tiene una naturaleza financiera. Eso es lo que siempre he dicho. Los presupuestos, o mejor, la solicitud presupuestal año tras año se hace desde el Ministerio de Educación al Ministerio de Hacienda y se lleva al Congreso de la República un proyecto de ley que diseña el Ministerio de Hacienda. Los giros, eso retiño, los giros que se hacen periódicamente mediante el plan anualizado de caja para cumplir, por ejemplo, con los 400.000 millones que le hacen falta en esta vigencia al ICETEX, lo hace el Ministerio de Hacienda. Esa es la aclaración. Ministro, una claridad, porque usted está diciendo el ICETEX es adscrita al Ministerio de Vinculada. Hacienda o al Ministerio de Educación, y si es, digamos, porque hace parte usted de la Junta Directiva del Ministerio. Porque así lo estipula la norma. Función Pública conceptúa que, derivado del decreto 492 del 2020 expedido en el gobierno de Duque, ICETEX, por ser una entidad financiera, mire, hablamos del sistema financiero cuando hablamos del derecho a la educación, gran paradoja, cambia su vinculación del Ministerio de Educación al Ministerio de Hacienda. Es una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda por decreto gubernamental expedido en el gobierno de Duque. Esa es la realidad jurídica. Ministro, o sea que mientras el Ministerio de Hacienda no le gira a ustedes esos 400.000 millones de pesos, no hay dinero para solucionarle a los que tienen en este momento el problema con el ICETEX. Los deudores son estudiantes, pero son deudores de un sistema financiero.
y claramente tiene usted la razón, mientras el Ministerio de Hacienda no haga el giro del plan anualizado de caja, pues estará en vilo el pago de los mismos. Aquí le hacemos un llamado también tanto a las universidades como al propio ICETEX de poder conciliar con el Ministerio de Hacienda, el ICETEX, y por supuesto con el concurso del Ministerio de Educación Nacional, para que en la reprogramación de esos giros pues se haga prontamente. Pero además también dar un parte de tranquilidad a estos estudiantes deudores y víctimas, porque me imagino que deben estar acosándolos de todas las formas, de que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, reprogramará esos giros y los hará, pero también, pues como los recursos son finitos, también hay que tener en cuenta que en este momento estamos en una emergencia invernal y que el Ministerio de Hacienda pues está también priorizando los recursos para atender esa emergencia.